Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré y un paisaje de luz serás tú, San Javier. Estimados televidentes de Canal 2 Gigacom, Huella de Identidad nuevamente en su pantalla, siempre para ir desarrollando temas de interés de nuestra ciudad, de nuestros alrededores, vivencias, historias que hemos vivido, de servicios, de todo lo que tenga que ver con el movimiento económico en San Javier, su cultura, y en especial de cosas que hoy queremos recordar nuevamente porque ya no la tenemos. Y este es el caso del ferrocarril, un servicio que lo tuvimos en un tiempo y que lamentablemente ya no lo tenemos. Pero quedan las historias, los testimonios de gente que vivió esa época y nos quiere contar para que ustedes, los que tienen ya unos años, lo recuerden, y otros, sobre todo los más jóvenes, que sepan que el ferrocarril estuvo en estos lugares. Se hizo escuchar, produjo todo una novedad en su llegada. Y bueno, hoy contamos con, y estamos en la casa de Lardito, que tuvo mucho que ver porque se acuerda mucho de estas vivencias. Y él siempre dispuesto a contarnos esa época, ese movimiento, la gente como vivía en esa época. Así que por eso lo saludamos a nuestro amigo Lardito, un hombre dispuesto siempre con estas cosas del pasado, de los museos, siempre dispuesto a colaborar. Así que bueno, le agradecemos, gracias Lardito por recibirnos. Y bueno, vamos a charlar sobre esto que... Muchas gracias, una satisfacción por ustedes son los que en fin, recordar las cosas pasadas. Y les agradezco, para mí es una satisfacción que hayan venido. Bueno, vamos a comenzar. El ferrocarril, como sabemos, existió en un tiempo. Y no vamos a hablar de la historia así en fecha ni nada por el estilo, pero sí vamos a hablar de dónde venía, del recorrido que tenía este ferrocarril, los trenes que venían, después se agregó el de pasajeros. Vamos a recordar esa parte, que venía por supuesto de San Javier a Santa Fe, pero hacía un recorrido en su camino. Vamos a recordar esa parte. Sí. Bueno, primeramente el tren llegó a San Javier en el año 1912. Las instalaciones de la vía férrea llegaban a San Javier y iban a entrar por allá, por ese camino que había una localidad que le decían localidad de Casaña. Iba a hacer la estación en la parte sur de San Javier. Ajá. Pero después, porque ya habían hecho el terraplén, todo, que duró muchos años, ahora emparejaron todo, ya no existe. Entonces lo hicieron para que la vía férrea siga, hicieron la estación en la parte norte de San Javier. Uh-huh. Yo digo, pienso que seguramente, porque hay un terreno ahí que le llaman la empresa, que corre del camino del paralelo al alambrado del ferrocarril hasta allá, hasta Don Carlos Buñón. Ahí todo ese terreno, hasta acá, hasta este paso nivel de acá, más o menos son 500 metros, que le decían la empresa. Y seguramente ahí se iba a hacer la vía para las instalaciones para que la vía siga para Alejandra.
O sea, había una intención. Y eso quedó inconcluso, eso no se hizo. Calculo que habrá sido por eso. Bueno, después, como vos decís, el tren salía de Santa Fe a San Javier. En ese intermedio había varias estaciones. Sí. Sí, había varias estaciones que venía por Paiva, después venía Callastacito, ¿será? Callastacito, Paiquín, venía Caciquera Caiquín. Naré antes. Sí, hasta Naré. Pero en ese intermedio el tren demoraba porque dejaba vagones con sus mercaderías en esas estaciones para descargar. Y el tren salía de Santa Fe a San Javier los martes al mediodía, a las 12 del día, y llegaba acá más o menos a las 5 de la tarde. Bueno, acá era tren mixto, pasajero, carga, coche de pasajero de primera clase y de segunda clase. Ajá. Los de primera clase era con los asientos bien... Tipo cama. No, pero... Más mullido, sí. Sí, tenía otra calidad. Y los asientos del coche de segunda eran asientos de madera. Y era más barato ahí estaba la diferencia. El pasaje. Sí. Y bueno, y después ya empezaba la maniobra. Las maniobras acá. Se empezaba a colocar los vagones contra el galpón, o sea, contra una línea férrea contra el galpón de la estación, como quien dice. Claro. Y ahí estaban todas las hileras de vagones con todas las mercaderías que venían para el comercio, en fin. Ajá. Después venía, traían también jaulas para llevar animales. Esa era otra línea que iba allá a Los Bretes, frente a la casa de don Carlos Muñoz, ahí en ese rincón, ahí estaban Los Bretes. Para ubicar a los televidentes, donde la famosa cancha de los costeros que le decían, que todavía está sin ocupar. Sí. Bueno, en ese lugar estaban Los Bretes. Contra del paso a nivel. Claro, frente a la escuela. Y entonces cargaban animales y después, o sea que los vagones vacíos que había, ya cuando estaban vacíos, o venía gente de acá de la zona que cargaba lino, cargaba maíz, trigo. O sea, toda la producción. Sí, cargaban en el tren. Y estaban todos los changarines ahí, 10, 12, 15 changarines, todos trabajaban. Y bueno, y después hacían otras maniobras para colocar el tren. De frente, de vuelta. Enfrente, de vuelta, la locomotora hacía el recorrido hasta allá, que le llaman el triángulo. Claro, el triángulo porque las vías hacían un triángulo. Claro, se iba hasta, ponerle vos, marchaba hasta allá, hasta... Camino a Lumunier. Claro. La rosera del molino de Paduán que había. Primero Munier. Bueno, o sea, claro, las dos formas, claro. Las dos formas, porque iba para atrás o para adelante. Claro. Yo te cuento que iba hasta allá. O sea, vamos a retroceder un poquito. Ajá. Ponerle vos, como vos decís, doblaba para el norte, sí. el triángulo. Y de allá retrocedía hasta el Paduán. Hasta Paduán. Y de ahí volvía ya de frente. Listo. Y aquí ya las palancas de cambio, todo, que hacían pasarlo para que pase por una vía
o la otra. Claro, eso es importante que lo explique, porque estaban los cambistas, o sea, con una palanca se cambiaba, se movía la vía. El cambista hacía todo ese trabajo. Después estaba el jefe de estación y el auxiliar que atendía la oficina, que ahí iban a retirar las cargas. Bueno, ese era el servicio de traer mercadería y llevar la producción, es el movimiento que hacía, y pasajero, por supuesto. Estaba lo que hoy es un testimonio de lo que queda del ferrocarril. Que es lo que hoy vemos todavía como testimonio, que son testigos de ese tiempo. Tenemos el depósito de mercadería, que es hoy el depósito de la municipalidad. Sí. Bueno, como ser la mercadería que quedaba en los vagones, se pasaba al galpón de la estación. Y después venían, cualquier otro día, venían y retiraban las mercaderías. Y esa altura que tiene este galpón era especial porque se arrimaba y no tenían que hacer ninguna fuerza. Claro, estaba a la altura del piso de los vagones. Claro. Sí. Y después venían, como te digo, a retirar. Yo trabajaba en el comercio en esa época. Y me mandaban a retirar mercadería. Yo buscaba el carrero que siempre lo buscaba al padre de Monzón, claro. A don Monzón, que trabajaba. Fue un empleado de ferrocarril. No eran empleados ellos. ¿Fue después entonces? No, tampoco, no. Don Monzón fue carrero. Y resulta que después don Monzón se fue a Santa Fe en el carro, se fue con toda la familia. Vos estás hablando, Monzón, del padre del padre del boceador. No, yo estoy hablando de Monzón, del empleado ferrocarril que vivía al lado de la oficina. No. Claro, claro. Bueno, lo que pasa es que Lardito está juntando una historia del padre de Carlos Monzón que hacía ese trabajo. Estoy hablando del año 40. Claro, que hacía ese trabajo acá en el ferrocarril. Es muy importante ese dato, porque justamente él hacía esa actividad con un carro, como se decían las changas que se hacían con las famosas, con los carros, las chatas, que le decían, porque las chatas de carro que no tenía. Claro, las chatas venían, ponerle vos había familia López que tenía carro, Monzón tenía carro, venían los Chelines, tenían la chata, y todos trabajaban, todos lo ocupaban. Y porque venía mucha mercadería, traían 400, 500 cajones de caña, 200, 300 bolsas de harina, y los carros llevaban de 25 bolsas de harina, iban y venían, y era engorroso, era. ¿Qué negocios podemos hablar de esa época? ¿Qué negocios podemos hablar de esa época? Y los principales era José Atademo. Después estaba Ángel Rey. Ramo general, Sí. Estoy hablando del ramo general. Es grande lo que... Después la Casa Vila. Y después Sánchez Hermano. Sí. Después Greca, que después fue Barbour y ahora es Saint Plus. Eran las principales casas que había. Después había el bolicherismo. Claro, sí. Las canchebochas. Pero los negocios grandes eran las tres. Y después, con el tiempo, empezaron con los camiones. La Casa Vila compró 2 camiones grandes, Atademo compró camiones, Barbour compró camión. Entonces, y después estaban los camioneros que iban y venían, como ser la familia Los Barré. Tenían camiones que traían mercadería para las casas que no tenían camiones, como ser ahí en la Casa Rey no había camión, pero los Barré traían camionadas con acoplado. 300. Pero ya el ferrocarril y bueno, entonces el ferrocarril empezó a venir vacío, ¿comprendés? Únicamente después venía pasajeros, sí, pero vacío de mercadería. Y después empezamos con el coche motor.
venía el tren ya casi sin pasajero, pero todo venía porque el coche motor venía. Salía de Santa Fe a las 8 menos cuarto de la noche, llegaba acá a las 11:15. Y al otro día salía a las 5 menos 10 de la mañana y llegaba a Santa Fe a las 8 menos cuarto o a las 8, que yo trabajé en el buffet del coche mucho tiempo. Y entonces el ferrocarril, el tren, empezó a fracasar hasta económicamente que ya no. Claro, y no. ya después yo alcancé el tren, cuando venía el tren, a traer mercadería por el tren. Yo trabajaba en el coche motor y tenía como, uno se hacía conocido en la estación por negocios así, ¿sabes? Entonces me hice amigo un hombre que era conocido de una bodega y me hacía entregar 100 cajones de vino. Me mandaban 100 cajones de vino, yo le pedía la chata a mi suegro y como y sacaba de a 20 o 25 cajones, vendía en el pueblo y los envases iba y los ponía de vuelta al vagón. Y yo viajaba al otro día, cada 2 días yo iba a Santa Fe. Entonces yo iba y le llevaba la plata y me ganaba unos pesos. Ese es el movimiento que también quedaba para otras personas. Sí, claro, sí. Vamos a marcar bien los lugares que quedan hoy. O sea que tenemos el galpón, que hoy es municipal, ahí depositaban toda la mercadería que traían. Claro, sí. O sea que quedaban ahí depositados. Sí. Después seguimos donde estaba la terminal, que era donde se bajaban también los pasajeros. Claro. Por eso del lado norte de la terminal, el andén se dice. Claro. O sea, ahí donde estaban todos esperando a quien venía o esperando para viajar. Claro, sí. Ya tenían los horarios. Y bueno. ¿Y quién estaba a cargo por ejemplo, de la terminal acá? Era un jefe. Era un jefe, sí. Y después estaba el auxiliar. Y después estaba el cambista, que entregaba mercadería y después de hacer las maniobras entregaba la mercadería. Y bueno, y la mercadería que quedaba en el galpón, esas venían después a lo mejor de Masía, de otras partes que traían también bebedero, que venían a buscarlo en Chata. Venían a buscarlo en Chata, el galpón, estaban depositados ahí. Bueno, con el compañero acá que se agregó, Ajá. lo vamos a bajar. Bueno, y hablando con doña Yoli Acuña, me decía que el último jefe de ferrocarril acá en San Javier fue su padre. Eso yo no lo sabía, así que también un recuerdo para ese, y de doña Yoli que muy amigo nuestro, ¿sí? De la familia, sí. Y como es muy amigo de la familia nuestra, lo visitábamos, ¿sí? Sí, eso son datos que uno, hablando, va ligando toda esta la conexión que tuvieron en esa época. Y así que yo le agradezco a Yoli, que estuvimos hablando sobre esta historia y nos contaba que a ella le cambió la vida porque su padre la vida de él era el ferrocarril. Sí, entonces tiene hermosos recuerdos sobre el ferrocarril y sobre su padre, de la vida que hizo desarrollando muy como jefe. Muy buena gente. Así que, y cuando visitamos una vez nuestro programa Cable Video Gigacón, que fuimos hasta Naré, estuvimos
con el último jefe de la estación de ahí de Naré, ¿sí? Del cual hicimos un reportaje también. Y nos contaba siempre las penas que tenían ellos de cuando se levantó el ramal Naré, San Javier. Dice que ellos lo lamentaban muchísimo. Sí. Todo se paralizó todo. Sí. Y bueno, y después tuvimos en Cacique, donde hablamos con gente de Cacique, donde les contaban que Cacique murió cuando dejó de existir el ferrocarril, porque había hasta 3.000 personas en Cacique, con un movimiento comercial, movimiento de empleados, comedores, bueno, todo lo que hace al movimiento del ferrocarril. Trabajaban los sangarines. Claro, todo, entonces, dice, nosotros prácticamente lo dejó a desaparecer prácticamente a Cacique. Bueno, hoy ha empezado a renacer, pero el ferrocarril en muchos pueblos, yo digo, el modelo es toda Cacique. La línea quedó pobre. Me imagino que todos esos pueblos donde pasaba el ferrocarril, donde le daba vida. Así como pasó acá, habrá pasado en todos los otros lugares. También venían los lincheras en el tren, arriba. Venían los lincheras y quedaban acá un mes o dos, ahí se acobijaban ahí en el galpón. Después había 2 ombuses grandísimos ahí, con una cavidad que podían dormir adentro de la raíz. Sí, como y yo vivía enfrente ahí. Y me iba y conversaba con ellos, me contaban cosas del ferrocarril, me contaban de los lincheros y de los crotos, me contaban. El croto dice que es una persona que se iba a las cosechas de maíz, allá al sur de Buenos Aires. Y vos veías, yo estuve en Margarita un tiempo, veía en los trenes 5 o 6 crotos que iban, que le llamaban crotos. Pero resulta que croto es un apellido de un político, un diputado del norte santafesino acá, que dio la orden de que toda aquella persona que iba a las cosechas, que no se los molesten los vagones. Y de ahí viene el croto. Y de ahí nació el croto, como que es una bajeza y no como desprecio. Pero no, es un apellido de un diputado. Ahora él me decía, me explicaban a mí, y nosotros, dice, los lincheras somos vagos. Nosotros somos vagos, vamos, estamos un tiempo en un lugar, estamos un tiempo en otro. Y como yo vivía enfrente, le llevaba agua, le hacía algún mandado. Y había un linchero muy bueno conmigo y me enseñó a hacer unos payasitos saltarín. ¿Querés que te lo muestren ustedes? No, después, porque ahora porque hagamos un corte lo vamos a mostrar. Eso te queda de esa época de de la conexión con gente que viajaba en el ferrocarril. Claro. Claro, y hay tantas historias, tantas anécdotas y ellos vivían ahí, se acobijaban abajo de los vagones, dormían ahí, todo. No sé qué trabajo hacían para comer, pero ellos estaban, y después desaparecían. Abría la puerta, alcanzame ayer al lado del televisor está el payasito. Pero después lo pasamos, no te puede que después lo hacemos un corte. Lardito, cuando llegaba el ferrocarril había todo un movimiento. ¿Qué es lo primero que se escuchaba de la llegada, que avisaba el ferrocarril? Bueno, había una señal, como ser una torre alta con un brazo así. Si la torre estaba baja, así, la señal de arriba del brazo, el tren entraba al predio acá. Y si estaba fija, no paraba. Una sola vez yo vi de que tocaba bocina, se había olvidado de bajar la señal el empleado.
Y si no, no entraba adentro del predio. O sea, el ruido que hacía, que estaba lejos, escuchaba el ruido de la... No, y tenían bocina, el tren Claro. tenía su bocina, el coche motor tenía su bocina, se sentía de lejos, lejos. ya venían tocando bocina. ¿Eso eran trenes a leña en esa época? Eran a vapor, sí. El coche motor no, a gasolina. No, el coche de motor sí. Sí. Pero los trenes sí. La locomotora Era, troncos así de quebracho, las calderas. Sí. Y una vuelta, cuando iba dando la vuelta para dar la vuelta allá, los paragolpes, estaban los paragolpes. Sí, sí, sí. Posiblemente se equivocó el maquinista o se le fue la máquina y no pudo, no frenó a tiempo y arrasó con el paragolpe que eran de durmiente, Sí, sí. quebracho los paragolpes. Era de 2x2 más o menos, una altura de 1 metro y algo, y con tierra adentro. No, No. eran, ponele vos, eran unas vigas clavadas, sí, así, quebracho, dos quebracho, vigas, sí. y después tenían los soportes así. Ah, Y vos sabés que lo arrasó y se fue hasta allá, hasta el alambrado, la locomotora, salió de la vía, se fue. Se le escapó. sí, 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 no, Lo mal. mismo pasó en Santa Fe. En Santa Fe también, porque cuando te hacen mucha presión, dice se alza y arranca sola. Ah, Y el coche motor estaba por salir de Santa Fe, estaba ya todo el pasaje adentro, y vino una locomotora, pasó de largo en la estación, se fue hasta allá adentro de las oficinas. Decir que el que estaba en la casilla de los cambios le dio el cambio a la vía que no estaba el coche, si no hace un desastre. desastre, sí, sí. Hace un desastre. Eso fue en el año 70 y algo. Acá en San Javier hubo gente que era empleado y quedó en San Javier. Sí, como Monzón, que decís vos, Son Alesio, Alesio quedó, Rufino. claro, y Sí. hubo otros más, creo, pero yo la verdad, de Eh, lo que yo anduve averiguando para... Sí, pero esa gente ya no existe. No, por supuesto, no, pero gente que quedó acá en San Javier. Sí. Y fue un tiempo, pero maravilloso. Yo me acuerdo del año 38, 39. O sea, toda la economía de la región se movía por el ferrocarril. No Sí, había otra. no No había otra. Y no, porque iba el colectivo, había 2 veces por semana el colectivo también. El pájaro azul que le llamaban. Claro. Y sí, pero iba 2 veces por semana. Y primeramente no había, según me contaban que no había camino. Venía el vapor. Estamos hablando de las comunicaciones de esa época, que era la única. Sí, ferrocarril. que había, sí. Y Y después de 1912 empezó el ferrocarril. Claro, Sí. que eso solucionó muchos problemas hasta que 1962 se levanta. ¿Sí? Algo así, el 62, 63. Sí. ¿Y qué pasa después de ahí cuando se levanta el ferrocarril? ¿Te acordás? Y venían los camiones con mercadería. Porque, como te estaba diciendo, el camionero, el comerciante que no tenía camiones, hacía los pedidos, porque venían los viajantes. Y los viajantes después mandaban por camiones. Bajaban la mercadería en la vereda y se controlaba y no había tanto movimiento. Ya, por eso fracasó. Para mí que por eso. Por la parte económica, claro, no convenía Claro, económicamente. sí. Pero se perdió todo la importancia de los pueblos que no tenían comunicación. Claro. Quedaron incomunicados y directamente perdieron toda la parte. Sí, como ser los intermedios acá, Claro. así que Paiquín, una producción bárbara de cereales. Claro, porque esa zona, los pueblos
que llamamos estaciones chicas, estaba toda la producción ganadera y Claro. la agricultura. Sí, 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 sí. Y la única forma era el ferrocarril de sacar. Claro, y todos tenían su brete, todo para cargar animales. Y esa zona era limitada para los camiones porque en mal tiempo los camiones no llegaban. Ah, sí, no. El ferrocarril sí estaba preparado porque Sí. los niveles estaban hechos para eso. Y claro, y después que no se anegaban los caminos para el ferrocarril, no se anegaban. Claro. Bueno, Lardi, vamos a un cortecito y después seguimos hablando de otras, siempre relacionado con el ferrocarril, de otras historias, que si te acordás, después vamos a hablar de los inundados que terminaron en Cacique de Caiquín, de Santa Fe, que los cargaron, no sé si lo sabés, pero vamos a comentar eso porque es una anécdota que tiene que ver con los ferrocarriles, ¿sabes? Vamos a hacer un cortecito y volvemos. Hacen posible este programa los siguientes auspicios: AMSAFE, Delegación San Javier, 9 de julio 746, Masia Vila de Catalina Vila, Alvear 2042. Senador por el Departamento San Javier, José Ramón Baucero, apoyando siempre los programas que enriquecen nuestra cultura. Bueno, continuamos con el amigo Lardito acá en su casa. La verdad que nos es muy divertido porque estamos aprendiendo muchas cosas que nos dice de su época, de las cosas que él aprendió, cómo se relacionó, y nos hablaba que se había relacionado con los lincheras, con los llamados crotos que venían y iban para distintos lugares, venían hasta acá y volvían, y en uno de esos uno le enseña a hacer un pequeño juego, un juguete, bueno, que ahorita nos va a mostrar cómo funciona. Como vos nos comentabas hoy sobre eso. Sí, esto me lo enseñó un linchera a mí, estos payasitos, que funcionaban así, ¿ves? Todo un gimnasta, Y yo los hacía, después aprendí a hacer y lo vendía a 10 centavos cada uno. 10 centavos. Pero más se entretenían los grandes que los chicos. Es como una terapia para estar pero increíble los movimientos que hace y algo sencillo. Sí, sencillo, de maderita. O sea que ellos te enseñaron y vos lo aprendiste. Y sí, y también hacías tu... Hacía el negocio, después lo vendía a 10 centavos. 10 centavos en esa época. Ajá. Y así. Pero me parece una... O sea que este pequeño juguete tiene sus buenos años. Sí, este se lo hice a una nieta, pero hace como, qué sé yo, la cantidad de años, no me acuerdo. ¿50 años tendrá? Sí, por ahí más o menos. Porque después ya no hice más. Qué barbaridad. Porque no es tampoco muy fácil hacerlo, porque uno por hacerlo hay que tener tiene que tener la coordinación de toda la... Claro. Esto es lo lindo, porque cuenta toda una historia de una época que se vivió, y bueno, y las pequeñas historias de gente que quizás por ahí no tiene mucha importancia, son las que nos dejan estas cosas para recordarlo, gente sencilla, y que quizás ellos vivían de eso también. Y bueno, Lardito fue uno de los que aprendió y lucró también con este trabajo. Como anécdota y como recuerdo me parece muy lindo. Sí, yo tenía 10 años, más o menos. Extraordinario. Bueno, Lardito, vamos a continuar entonces. Bueno. Un juguete extraordinario. Sencillo, pero que da para entretenerse. Bueno, yo le decía a Lardito hoy que dentro de las historias del ferrocarril, uno leyendo, porque por ahí no tiene unos años menos, pero uno conoció el ferrocarril acá. Yo tuve la dicha de conocer siendo chico, pero lo conocí en los últimos tiempos ya. Y
Hay una historia de los inundados en Santa Fe, bueno, que en ese momento que se inundaban, no había otros lugares que eran los vagones. Sí, los vagones. Y claro, y cuenta la historia de que, claro, por equivocación o quizá por mala intención de alguien, lo engancharon a una máquina y terminaron, sin saber la gente que estaba adentro, en Cacique, Aracaichín. No, así me lo contaron también a mí. Sí, dice que la gente estaba tan asustada porque no sabía dónde lo habían traído, hasta que hicieron toda una averiguación para volverlo a su lugar, porque ¿para qué lo querían en el lugar? Esa gente que no tenía por qué estar ahí, la gente de islera, traerlo en el medio de tierra firme no era... pero como anécdota siempre ligada al ferrocarril, de la historia del ferrocarril, quería mencionarlo porque es una de las cosas que uno recuerda. Inclusive hay una pequeña película, un cortometraje que se llama Los Inundados. Ah, sí, yo la vi en la película. Claro, y entonces ahí entra toda la... Y llegan hasta Cacique también la película Los Inundados. Claro. Sí. Porque esa película la hacen justamente... Sí. Copiando todo lo que le pasó a esa gente, con la gente que no sé si... Pero ahí había un personaje que le gustaba bajarse, ir a los bolichos a tomar y todo, y el tren marchó y lo corrió y se colgó y iba... Claro, por entretenido. Yo vi la película. Sí, bueno, eso fue verídico y tiene mucho que ver con el ferrocarril. Sí. Lamentablemente, gente humilde que la sacaban de la isla porque no tenía otros lugares, y el lugar donde eran los vagones. Y yo creo que no hace mucho tiempo que recurrían a los vagones cuando existía el ferrocarril. Ahí en la zona del Belgrano. Mis parientes de la isla venían y se acomodaban ahí en los vagones. Claro. Nadie los molestaba. Bueno, saliendo un poquito de estas historias tan lindas, estas anécdotas, yo creo que el ferrocarril marcó en San Javier una época que hoy la podemos contar de otra forma porque ya no estamos tan aligados, porque vino la vía, el pavimento, la ruta, los colectivos, los camiones, pero cuentan, y escuché una historia, no sé si vos por ahí la debes conocer, como todas esas partes quedaron sin comunicación. Un colectivo, creo que era de la empresa Ruiz, habrá sido de esa época, que hacía el recorrido de esos pueblos hasta que se terminó la ruta. Había un colectivo que iba a la Brava. Que tuvo poco tiempo porque era para... Sí, de la Brava a Cacique, de Cacique salía a la ruta 11. San Justo. No. Marcelino Escalada, ¿será? A Escalada. Hacía ese recorrido. No me acuerdo el apellido del muchacho ese, pero bastante tiempo estuvo ese recorrido de ese colectivo. Ese fue posterior a la retirada del ferrocarril. Ah, sí, ya cuando ya no había ferrocarril. Claro. Después había otro colectivo que iba de aquí a Crespo. Claro. Pero varias veces pusieron línea y nunca... No. Claro que es un camino despoblado, por eso... Exactamente. Sí. Hoy no existe, así que lo que habrá sido en esa época. Sí, no funcionaba, era pérdida. En el movimiento que se hacía en San Javier donde estaban los animales, eran los famosos bretes. Sí, los bretes. ¿Cómo llegaban los animales ahí? ¿Lo traían arriando de los campos? De los campos, sí, por los caminos. Traían, y ahí lo cargaban, lo encerraban
¿Cómo hacían la conexión para decir, bueno, esto es mío, y cómo lo cargaban? ¿Cómo habrá sido? Y no, habría en ese tiempo un solo dueño que cargaba, un solo dueño. Porque sí, yo me imagino cómo habrá sido, porque no existían los teléfonos. No existía nada. ¿Cómo se comunicaban? ¿Había una forma para comunicarse de los ferrocarriles? ¿Tenían una forma de tenían sus teléfonos, tenían los telegramas, tenían como micrófono. Y después tenían los teléfonos hechos por la línea. Ah, del ferrocarril nada más. Claro, del ferrocarril, sí, no, eso se comunicaban. Claro, porque si se descomponía en el medio del campo, alguien tenía que enterarse. Ahí yo venía una vuelta en el coche motor y quedó el coche motor, se descompuso ahí aquí de Cacique para allá, quedó en medio del campo. Claro. Pero menos mal frente a un boliche, Torrecilla que había, un paso nivel que había ahí. Y conectaron en el hilo del telégrafo y mandaron otro coche. Esa es la forma de comunicarse que tenía hoy. Hoy quedó tan lejos todo eso. Larrito, ¿y cuántos años tenías más o menos cuando vos, qué año recordás vos? ¿En qué año empezás que tenés recuerdo del ferrocarril? Yo desde que yo me acuerdo del ferrocarril del año 38, 39. ¿Y cómo era San Javier en esa época? Era lindo. Contá, porque vos sabés que no cualquiera se acuerda de estas cosas. ¿Cómo era San Javier? ¿Dónde los barrios que había? ¿Dónde terminaba? Sí, ¿Cómo era? Ahí en el galpón de la estación nos juntábamos 20 o 30 muchachos y jugábamos a la pelota. Y a la pachanga, ahí en la arriba, así eso. Y después estaba el bolicharismo. Ajá. Cada 2 cuadras había un bolicho. Y algunos tenían acordeón, guitarra, las canchas de bocha las tenían, todos los bolichos tenían canchas de bocha. Y todos los bolichos trabajaban. Todos. Acá en la esquina, que ese medio que hay, ese tarrito. El tarrito sí. Iban los changarines del galpón de la estación, un medio, les salía el medio y tomaban su vino. Ahí enfrente de la estación, en la esquina, ¿existía un bar o un negocio ahí? Yo me acuerdo. Ahí existía, no sé si ahora existió en la época que me estás contando. Existía en esa época de que te estoy hablando, del 30 y pico, una familia Chol. Ajá. Sí. Era un hombre grande, un gringo, bigotudo, rubio, Chol, el apellido, que como mucho tiempo estuvieron ahí. Después falleció el hombre ese, los muchachos se fueron, eran 3 muchachos. Y después vino un tal Almaraz ahí. No sé. ¿No era Almaraz de las bolsas, no era? No. Ese. Sí. Almaraz, Sí. que se tenía casó fábrica con una... Simil. Claro. Sí. Él, claro, que tenía fábrica de bolsas allá en el Jardín. Sí. Ajá, él. Ese Almaraz. Y después se cerró por mucho tiempo. Escúchame, y de el lado norte, de las vías para el norte, ¿qué existía en esa época? En tu época, esa que me estás contando, ¿qué existía? ¿No existía el barrio San Antonio? ¿Existía? No, ahí eran chacras. Ahí como se sembraban y vendían a las verdulerías y vendían a los particulares. La casa de Don Carlos Buñón sí existía. La casa de Don Carlos Buñón sí existía en esa época. Y ahí sembraban. Pero la casa que tiene actual, ¿existía? Es esa. ¿Existía en esa época? Sí. ¿Y la balanza de la cooperativa? La balanza de la cooperativa
acá. No, sí, la que estaba ahí al lado de Don Carlos Unión, que es hoy es el barrio central. Estaba una balanza ahí. Había una balanza. Claro. Pesar camiones, se pesaban camiones. Sí. Pero no estaba en esa época. No. Después, cuando se hizo el molino acá, Claro, sí, posterior. Sí. Los barrios, la flecha sí existía. Sí, la flecha sí, siempre. Sí. Yo me acuerdo. Sí, que me estás contando de Don Monzón que vivía en ese lugar. Sí. Padre Carlos y después Monzón. para el norte, como vos decías, estaba el camino real, que le llamaban, ese camino de tierra que todavía está. Claro, que sale allá enfrente de casa de los Beltrán. Que termina ahí en los Beltrán. Claro. Después sigue el asfalto. O sea, y para estaba el río, que ha cambiado muchísimo, porque por lo que es hoy el bulevar, había mucho más barranca, porque estaba las vías del ferrocarril. Hoy prácticamente no existe más, el río se llevó todo eso. Había en el bulevar, como sea, había de donde está, 2 hileras de eucalipto más para allá había, que esa la llevó el río. O sea, estamos hablando como de 30, 40 metros se llevó ahí en ese frente. Sí. Y no más. Parece que estaría igual que antes, pero sí, no. Por supuesto que no. Se llevó mucho. Porque si ahí se habla de que se fundó Central. En ese antes, no, Central. En el 38, claro, pero... Primero tenía la cancha sí. atrás de la cancha de Huracán, que era... Ajá. Yo me acuerdo, unos arcos que había. Y después la pasaron a la costa. Claro, yo hablo ahí porque dicen que en esa época estaba la cancha, me imagino que habrá sido mucho más en la costa, claro, por eso te hablo del... Sí, estaba la cancha central ahí, del Molino de Paduano, así, ahí todo. Y los edificios en el centro, por supuesto la plaza, en esa época, más o menos como se mantiene hoy. Y era un poco menos que ahora, después... Los edificios que se conservan sobre el lugar plaza estaban en esa época. Sí, cuando San Javier cumplió 200 años, hicieron la vereda. La vereda de alrededor de la plaza, que hicieron los Massa. Ajá. Los albañiles Massa, que había dos hermanos. Y después de ahí empezaron a refaccionarla más a la plaza, a modernizarla. Habitantes San Javier, ¿cuánto habrá tenido en esa época? Me estás contando que te acordás de la vida con el ferrocarril. 8.000 habitantes. Poca gente. Tal vez más o menos, no sé, de esas épocas. Pero, como dijo Pichón Bulló. De este polvoriento pueblito salió la reina nacional del arroz. Claro, que doña Marta. Que era la Martita Barrio. Sí. Sí, todos esos recuerdos que están ligados muy con el tiempo que me está contando acá Verdito, que él los vivió. San Javier era muy distinto, con un movimiento comercial que estaba ligado al ferrocarril, que hizo toda una etapa que a San Javier lo cambió, porque la llegada del ferrocarril era toda una novedad. Y cuando llegaba el ferrocarril en esa época, era todo un movimiento. Todo desde que llegaba hasta que se iba, porque la gente iba por ir también a la estación. Exactamente, eso, era un lugar a visitar ese día. Ese día, sí. Y al otro día también. La gente iba ahí a mirar. Sí, a pasar el tiempo. Sí, hablando de esto también te voy a decir el primer avión que aterrizó acá en San Javier, que fue en el año 1943 más o menos. Aterrizó del Tiro Federal una concesión más allá. Pero vos corrías gente, pero todo el pueblo. Era una novedad. Vos mirabas para atrás, todas las chacras llenas de gente corriendo a mirar el avión. ¿Y vos te acordás de quién era? ¿Quién? No, eso no.
Porque tenía que haber era un lugar para aterrizar. No. Fue por accidente, entonces. Aterrizó en una chacra lisa. Pero por accidente, entonces. Posiblemente. Yo me acuerdo que no sé si no fue otro avión que también aterrizó ahí, que se bajó porque quería saber qué rumbo tomar para La Paz. Ah. Ajá. Y estaba de acá ¿cómo es? En la comuna que era antes, Sí, la comuna. que era el presidente de la comuna, don Viera, el peluquero Viera, ¿lo conociste vos? No, conocí el padre Viera. de Carlos Viera. Sí, a él lo conocí, sí. Ajá, sí, bueno. Y yo me acuerdo que él le explicaba y todo. O sea que los distintos, esa época, lo que pasó en esa época. Sí. Y me imagino que siendo chico a esa edad, siempre estaban alerta para todo lo que sea. Pues, sí, todo era lindo. No había los peligros que existen, no, eran toda una cosa. Y nosotros cuando venía el tren, mira, andábamos en tren. Sí, porque subíamos los vagones, colgados nos los colgábamos. Sí, andábamos en tren. ¿Te acordás de los carritos que usaban los que estaban controlando las vías? ¿Cómo se llamaba? Que decían. La carreta. Sí, que lo manejaban. La carretilla. La zorra le decían. ¿Cómo? Zorra le decían. La zorra. No, yo creí que decía esa que tenían la estación. No, iban arriba. No, sí, la zorra, sí. Claro, que usaban los mecánicos sí. que venían los catangos a trabajar porque el campamento tenían a una legua. Y claro. el capataz a veces se la prestaba a mi tío ahí para ir como eran músicos, iban los sábados, se la prestaba a la zorra. Y después me tocaba llevar la zorra a mí, allá. Pesadísima, una legua. Claro, porque la zorra era una con motor y la otra era bajando y subiendo con motor llegaron mucho después. Claro, pero la más jodida. Pero cuando me mandaban a mí a llevar la zorra, se le avisaba a 2 o 3 vagos y los íbamos todos en la zorra. Y allá entregábamos la zorra ya al campamento que quedaba una legua de acá. ¿Por qué le habrán dicho la zorra, le han puesto zorra? ¿Por qué le habrán puesto zorra? Vaya a saber. Porque las cosas que uno zorra, sí. Yo me acuerdo que se llamaban la zorra, pero no sé por qué. Sí. Igual que la palabra catango. Los catangos, ¿por qué eran sido catango? Le decían a los que atendían justamente los que trabajaban en la vía. Uh-huh. Sí. Que serían hoy los mecánicos. No, y después estaba el capataz de todo ello, que ponía el nivel en la vía, si había que levantarlo un poquito. Claro. O inclinarlo un poquito, ponía el nivel. Sí, por iluminación, todo lo que tenga que ver con la seguridad. Todo por la seguridad, sí. Había 2 pasos a nivel acá. Recordemos que el paso a nivel era un lugar donde se transitaba, que cuando venía el tren se cerraba, avisando que... Esto decirlo en San Javier, pero existe en otros lugares donde... En otros lugares existía, pero acá no, acá el paso a nivel era libre. Pero como venía poco el tren acá, sí, era un camino, un paso ancho, bien ancho. Que estaba allá contra la escuelita aquella. Y el paso a nivel lo han hecho porque el nivel era otro, era más alto, seguramente. Y era el mismo nivel de la vía. Claro, que era más alto que la calle. Claro, más alto, así. Ahí estaba uno deduciendo de ese tiempo. Bueno, Leonardito, otras anécdotas que tenga ligada con el ferrocarril, si no vamos a ir terminando, yo creo que es muy lindo todo lo que has contado, porque yo lo quería rescatar porque son cosas que se van olvidando. Y como charlando, siempre charlamos sobre cuestiones que se han perdido y que se van a perder, porque lo que no se guarda y la memoria por eso se olvida, y bueno, hay que tenerlo guardado en
en la parte de la tecnología que son hoy las grabaciones, tanto la voz como las imágenes, y por eso yo recurrí a vos que ya viviste esa época, y no son muchos los que ya están, que pueden contar. Podrá haber algunos Tu memoria es prodigiosa, vos te acordás tantas cosas que por eso siempre te aprovechas. Vos en otra oportunidad hicimos un reportaje con Julio Coria para otro canal en esa época, y sobre el museo que tenía el bodegón que le decíamos, de las cosas que se han perdido también, que no existen más. Yo creo que es importante para los que lo recuerdan, para que saber que existió este servicio del ferrocarril, que San Javier fue uno de los privilegiados de tenerlo, como otras poblaciones, y que hoy no lo tiene. Pero bueno, queda en la memoria de muchos de lo que se vivió en esa época. Sí. Y el que trajo el coche aquí fue Silvestre Berni. Y él lo retiró. Claro. Porque después decían que iba a volver otra vez, porque de acá fueron a reclamar. Porque inclusive creía que la provincia en esa época se iba a hacer cargo. Pero después desistió y en el 62 se cierra. Eso es lo que cuenta el historial del ferrocarril del ramal de Santa Fe del ramal de Centenaria a San Javier, que lamentablemente no lo tenemos. Quedan testimonios de vida, como vos, quedan testimonios de los edificios, y las historias que quedarán grabadas para que se sepa que en un tiempo existió el ferrocarril. Y acá, de los que pueden también decir algo, Javier Anastasio. Sí, también es un primo mío. Siempre estamos ahí juntos. Sí. Siempre hablamos con él, recurrimos a él él nos dio la historia de la usina, de esa época, contar cómo se fueron los comienzos. Colaboró mucho don Javier también, y su hija Virginia, que colaboraron también siempre acompañándolo para que nosotros podamos hacer un reportaje, y siempre dejan esas cosas que nosotros no las sabíamos, y que para muchos por ahí no tiene importancia, pero para muchos fue muy importante. Saber, y a veces está relacionado con familiares, con personas que quizás ni se imaginan que estuvieron en esa época, y nuestra idea es esa conexión con ese tiempo. Lardito, yo te agradezco muchísimo. Y yo le agradezco a usted la visita. Te agradezco, hemos tenido hasta un gato acá haciéndonos compañía, nos hemos reído un rato. Pero esto es la sencillez con que hacemos estas cosas. Acá no andamos con mucha... Nosotros lo valioso es lo que hablamos con tu testimonio. Así que te agradezco muchísimo. Espero que en cualquier otra oportunidad podamos seguir hablando sobre otros temas que seguro que volverás a conocer porque viviste esa época. Así que para ustedes muy agradecido, no hay ningún problema. Y a nuestro querido televidente, espero que algunos hayan recordado, que su capacidad de conocimiento se haya aumentado, y que el aporte que hizo Lardito sea importante, para que sirva para otras cuestiones, para alguien que necesita tener ese conocimiento más allá del tiempo y que no lo vivió. El testimonio de Lardito deja abierto a esto para que nosotros podamos seguir indagando en esta historia de San Javier, anecdótica, pero muy importante. Muchísimas gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Costeando Santa Fe, voy camino hacia ti. Será hermoso llegar para ser ya feliz. Ante Dios con mi cruz, una ofrenda te haré, y un paisaje de luz serás tú, San Javier.